también interrumpimos, así que vamos a retomar contigo, Benito. En tu idea, que es una idea que entiendo que se está discutiendo a nivel político de manera transversal, esto de que las ayudas del gobierno no sean decrecientes, como se planteó en un minuto. Primero uno iba a recibir del fondo de cesantía el 100% del sueldo, el segundo mes el 70%, 50. Y así iba a ir bajando. Y junto con otras medidas que se han solicitado de distintos sectores para reforzar la ayuda social. Y de esta manera que se puedan cumplir las cuarentenas. Benito, retomo contigo. Oh, no te escuchamos, Perdón, Benito. Ojalá Ahí sí. eso sea ahí. Ojalá eso sea considerado, Maca. Me parece muy bien que se esté rediscutiendo, ¿no es cierto? Porque es lo que vemos en la realidad. En los sectores de pobreza, bueno, Claudio lo podrá decir como alcalde, ¿no es cierto?, ahí en Renca, es muy difícil cumplir la cuarentena cuando tú tienes una incertidumbre acerca de cómo te vas a sostener en ese tiempo. Yo entiendo que hay otra gente que es responsable en todos los sectores sociales, o gente que cree que es Superman, ¿no es cierto?, que no se va a contagiar y no le va a hacer daño a nadie. Pero el grueso de las personas que salen, lo que yo veo acá en La Pintana, sale porque tiene necesidad, porque va a vender a la feria, o va a comprar al almacén, o va a tratar de conseguirse recursos, o anda pidiendo por nuestras casas, para que otros vecinos le contribuyamos a la olla común, o también a las familias que lo están pasando mal, que son vecinos de ellos. Entonces, esa ayuda tiene que ser de manera estable. Y lo otro, ¿no es cierto?, que hay que tratar de apoyar fuertemente desde la sociedad civil, más que desde el Estado, pero hay que movilizarse fuertemente, es que las ollas comunes tienen que funcionar. Y ojalá, muy bien, que no sean comedores fraternos, o sea, que tú no vayas a comer a un lugar, sino que vayas con tu olla a buscar, y que tengas horario de ir a buscar, que evite la congestión de gente. ¿Por qué es distinto, Benito? Hay mucha gente que no tiene a lo mejor conocimiento de cómo funcionan los comedores y las ollas comunes. Hay gente que se ha sorprendido estos días y es algo que funciona regularmente. Desde siempre, ¿no? En muchos barrios hay gente que no come si no es gracias a estos comedores o en este caso a las ollas comunes. Y eso no por la cuarentena, no por la pandemia, eso por la realidad que tenemos en nuestro país, que está tan escondida, que aparece tan poco, que mucha gente se ha sorprendido al verlo en estos días, pero es algo real y que existe desde siempre. ¿Cómo funcionan para que podamos entender la diferencia y por qué es importante que sea olla común? Bueno, en general, antes de esta crisis, lo que veíamos en nuestras poblaciones era hartos comedores fraternos. Y son lugares, espacios donde las personas que estaban en situación de calle, que estaban pasando pobreza, que tenían muy bajo ingreso, van a sentarse a una mesa, son servidos por otros, que a veces son ellos mismos que han participado de ese comedor, y comen juntos, conversan, ven un poco de tele, y ese comedor congrega a personas en un mismo espacio. Es lo que pasaba, ¿no es cierto?, en los templos evangélicos o católicos, que lo hacen, y que hoy día evidentemente no lo podemos hacer, porque eso sería poder expandir, ¿no es cierto?, el contagio, y sería terrible. Lo que se está haciendo hoy día es cocinando en un único lugar y distribuyendo el alimento a través de ollas para que las personas se lo lleven a sus casas o al lugar donde viven, al RUC donde viven, al espacio donde viven, para evitar que se encuentren en un espacio todos juntos. Por ejemplo, ayer, una amiga nuestra que vive en Bajos de Mena, en su blog, todos los vecinos se pusieron de acuerdo y con un horno de una que hace pan, hicieron carne y unas papas metidas dentro del horno y lo compartieron todas las familias del blog. Ese es una olla común, cocinaron juntas, ya las que tenían pudieron aportar, hay otras familias que están muy mal en ese blog, entonces vivieron de la solidaridad de las familias del resto de la familia. Esas ollas comunes hoy día resurgieron con una fuerza impresionante. Nosotros tenemos vínculo con una en el Castillo que tiene 300 comensales diarios y se ordenan para poder ir a retirar el alimento y no aglutinarse, ¿no es cierto?, fuera de la sede vecinal. Y además hay familias que lo que requieren es que tú le lleves la canasta a la casa. No todas las familias, muchas de las otras familias no requieren esa canasta, sino que pueden ir a comer de la olla común. Pero claro, hay otras que están postrados, que tienen muchas dificultades y no salen de su casa, y ahí tú requieres llevarle alimento. Benito, vamos a sumar a esta conversación también a Manuel José Sandón, senador de la República, porque dentro de lo que hablábamos, senador, muy buenos días, también usted postula que este ingreso familiar de emergencia debería durar al menos 6 meses. Benito Baranda recién, no sé si lo pudo escuchar, senador, pero decía que el aporte no puede ser decreciente, sino que al menos estable y ojalá siga creciendo. Porque esto también, dentro de lo que vimos, no solamente implica vivir en el día a día, senador, sino que también hace que la proyección sea incierta, pesimista, y que uno no haga caso a la cuarentena. Si uno tiene plata, por
más que le llegue el aporte hoy día del Estado, pero no sabe si lo va a tener el próximo mes, igual va a salir a la calle porque tiene que empezar a juntar y tratar de hacer esta economía familiar que se hace para ver si es que va a llegar a los próximos meses. Entonces, ¿cómo se puede hacer para también convencer al gobierno o llegar a un acuerdo entre esta mesa de asesores, en fin, para que este ingreso, meterse la mano al bolsillo y para que este ingreso sea más amplio? Usted es senador, es su coalición, es parte del gobierno. Ojalá pudiera mandar. Primero aprovecho de saludar a Benito y decirles lo siguiente. Hola Benito. Mira, yo creo que aquí la racionalidad va a eliminar la incertidumbre. Y hoy día yo siento que como se han ido dando las cosas, la gente está llena de incertidumbre, de miedos y también de hambre. Entonces, como decía Benito, estos comedores solidarios o sociales que los hemos hecho tantas veces y se sabe perfectamente cómo hacer y la gente se organiza con protocolos, etcétera. Pero necesitamos dar certeza, hoy más que nunca el gobierno debe conectarse con esa realidad. Y además mirando la experiencia extranjera. Yo comparto con Benito que el error del primer, hablemosle, ingreso familiar de emergencia no debería haber sido nunca decreciente. Yo creo que tiene que haber sido parejo. Y por eso yo planteé, ¿no es cierto?, que esto se debiera dar sobre la base por lo menos de 6 meses. Solo hay que ver la experiencia internacional, lo que está pasando en otros países. Hoy día Chile, ¿no es cierto?, está preparado para hacer esas cosas. Tiene el FES, puede endeudarse, tiene ahorros, y para eso son los ahorros, para eso ha sido una política económica, ¿no es cierto?, y presupuestaria súper responsable durante los 30, 40 años. Así que yo creo que aquí hay algo que no entiendo, y porque se está tratando de hacer un gran acuerdo político, pero yo no entiendo por qué el presidente no ha hecho un equipo chico, porque no quiero llamar comisión, un equipo chico que tenga herramientas para tomar decisiones. Un equipo transversal, por ejemplo, a mí me encantaría que estuviera De Gregorio, que estuviera Landerreche, que estuviera Valdés, Andrea Repeto, Vergara, el mismo Briones, y entre ellos fijaran estas políticas y nadie podría oponerse. Pero usted entonces es un lobo solitario, senador, o tiene, pues usted es parte del gobierno, o tiene otros pares también que lo apoyan en esta causa. A ver, mucha gente nos apoya, y además porque en el fondo la incertidumbre de lo que viene, mira, si el PIC, ahora dicen que junio y julio pueden ser meses atroces. Algunos creían que en junio íbamos a estar ya en fiesta, todo normal, digamos. Imagínate cómo se proyecta. A ver, ¿qué es lo que queremos y queremos lograr? Porque sabemos que la única forma de parar esto y estabilizar la curva, ¿no es cierto?, ascendente, es que la gente se quede en su casa. Claro. ¿Cómo se queda la gente en su casa? Teniendo como la gente se queda en su casa si tiene certeza, pues. Por eso, ponte tú, que algo que ha sido muy criticado, pero creo que ha sido muy bueno, fue cuando el gobierno, por intermedio del presidente, planteó entregar 2,5 millones de cajas de comida a la gente de mercadería. Porque esto tiene 2 o 3 aristas que para mí son muy importantes. Primero, como gobierno me aseguro que eso vaya a alimentación. Segundo, voy a llegar a mucha gente de clase media que no se atreve a pedir ayuda y que lo está pasando mal y que necesita esa ayuda. Y tercero, que en el fondo eso da un descanso y ayuda a interrelacionarse como corresponde, como debería haber hecho del principio, al mundo municipal, ya sea en salud y en la parte social. Senador. Sí, déjenme complementar un poquito porque, eso, por favor. Eso, lo interrumpo porque veo al alcalde Claudio Castro ahí que mueve la cabeza mientras lo escucha. Alcalde, no está de acuerdo, parece. Sí, o sea, estoy de acuerdo en lo sustancial. El nivel de necesidad que nosotros estamos viendo es tremenda. Benito hablaba de las ollas comunes, nosotros tenemos ya registro, o sea que formalmente se han constituido más de 50 ollas comunes en Renca, con más de 6.000 personas que almuerzan gracias a la olla común. Eso es tremendo. Pero así como están las ollas comunes que muchas veces reciben a quienes lo están pasando peor, pero que lo venían pasando muy mal hace mucho tiempo, también tenemos familias que, lo decía recién el senador Osandón, y por eso que reacciona.
ciudadanos que a lo mejor hace un par de meses se consideraban una clase media, ¿cierto?, pujante, padre y madre más jóvenes, con familia, ambos trabajando, que hoy día están parados en la fila de la municipalidad solicitando un apoyo. Yo creo que el error de la... O sea, entonces, coincido en lo sustancial. Acá debería mantenerse el apoyo en el tiempo. Tiene que crecer también la cantidad de personas que son sujetos de los apoyos del Estado, porque hoy día el principal instrumento de evaluación social que tiene el gobierno, que es el registro social de hogares, nos está mostrando una realidad de hace 3 meses. Y las familias que perdieron el trabajo hace un mes todavía siguen apareciendo con un porcentaje en el registro social de hogares muy elevado. El problema de las cajas de gobierno, para ir específicamente a las cajas, es que el gobierno anunció una medida de 2,5 millones de cajas. Durante mucho tiempo no hubo certeza de cuántas cajas iban a llegar a cada comuna. A nosotros nos dijeron 40.000 primero, luego nos dijeron 36.500 cajas, 400 cajas. Pero esas cajas no alcanzan para salir de las personas que tienen un mayor nivel de pobreza. En Renca tenemos 49.000 hogares en el registro social de hogares, que cubren solamente al 77% de la población de Renca. 36.400 cajas no nos alcanzan para llegar ni siquiera a 36.400 viviendas, porque tenemos lugares donde viven 11, 12 personas, donde no se les puede entregar una caja. El problema de esto es una cuestión de expectativas. Cuando el gobierno anunció la caja de mercadería, todo el mundo dijo, me va a llegar una caja, todo el mundo, y además me va a llegar muy pronto una caja. Nosotros llevamos recién cerca de 3.000 cajas entregadas en Renca, nos faltan todavía muchísimas más, se está demorando mucho tiempo y además nos tiene absolutamente dependientes a todas las municipalidades de las cajas de mercadería. Perdimos a los carabineros y los militares que ya no están cuidando, sino que están cuidando. Vayamos dándonos la palabra, alcalde. Yo creo que se ha hecho muy complejo. Ya, el senador quiere responder y después vamos con Benito, senador. Me extraña lo que dice el alcalde, porque si a él le entregan 40.000 cajas de mercadería, quiere decir que le están alimentando a 160.000 personas. Yo no sé cuánta gente tiene Renca, pero es una tremenda cantidad. Y lógicamente, que en una pandemia como esta, que la incertidumbre es inmensa desde las autoridades para abajo, porque no sabemos cuánto va a durar, el tema de las cajas de mercadería es paliativo, es una medida que tiene que ser dentro de otras que son mucho más importantes. Reconozco que el error que tuvo el gobierno, como siempre, no sé por qué se hacen trampas siempre solo en el solitario, el presidente de la República anunció las cajas antes de haberlas comprado. Ese es un tremendo error. Pero el hecho de que a una comuna como Renca le llegue alimentación para 140.000, 160.000 personas, eso significa 40.000 cajas. Es un apoyo tremendo para el municipio. ¿De una o de dos Entonces, personas? No, las cajas son pensadas para alimentar a 4 personas. Pero da lo mismo, si no entremos a eso, lo importante es que aquí... En una casa donde viven 2 personas. Mira, pero es que no nos vayamos a las cosas particulares, porque por último a esas personas podría darle una ayuda municipal distinta. Si hay muchas cosas, yo lo que estoy viendo es lo siguiente: aquí tiene que haber un globo completo. Por ejemplo, lo que decía Benito, los comedores solidarios. Los comedores solidarios son para ciertos sectores, con cierto tipo de dirigentes y gente que está acostumbrada y que lo hace y que lo hace bien y queda su ollita y todo el tema. Esto es una medida paliativa a un tema mucho más potente, que es cómo lograr, a lo mejor ampliando el ingreso familiar de emergencia por más meses y que no sea decreciente, de tal forma de que la gente se quede en la casa con certeza. Y por eso, que es súper importante, que exista un acuerdo de economistas de primer nivel transversales para que estas medidas lleguen al Congreso y no empiecen las personas los parlamentarios a boicotearlo, porque es lo que hemos visto al último tiempo. El gobierno plantea un bono de 1 y los otros le piden uno de 5. Pero si siempre es pedir más, es re fácil. Pero si nosotros en forma responsable y el gobierno tuviera un equipo como el que yo planteé, de gente de todos los sectores, exministros de Hacienda, expresidente del Banco Central, de distintos colores, esto tendría un sustento político, senador, muy potente. Claro, respecto a lo que dice también,
en esta discusión de cuánto es suficiente, que lo hemos hablado, los principales afectados son los que tienen menos porque se demora mucho en aprobarse uno. Y ahí es lo que se le exige a todos los políticos, digamos, que lleguen a un acuerdo rápido. Benito, hoy habló el expresidente del Banco Central, Roberto Saller. Es importante porque dice que el gasto del gobierno tiene que ser mucho más para poder enfrentar la crisis. Y dijo una frase que quedó dando vueltas. Dijo, ojo, no hay que confundir la prudencia con la avaricia. Es de sentido común. Dice, me impacta que se demoren 3 o 5 meses de discusión. Dice que sus cuestionamientos apuntan básicamente a que la política en torno al endeudamiento es de las más bajas de la OCDE. Entonces dice, todavía Chile tiene la capacidad y el bolsillo abultado para meterse en la mano ahí y sacar más plata. ¿Cómo lo ves tú respecto a todas las soluciones que se han entregado en este panel? Bueno, yo creo que hay dos elementos. Uno que es el económico, ¿no es cierto? Se estaba hablando, el ejemplo del endeudamiento lo tenemos en Portugal, que ellos se han endeudado mucho y han tenido una muy buena reforma educacional y con un alto éxito, ¿no es cierto? Y han podido enfrentar bien también la pandemia, y un país que uno lo podría comparar con Chile. Y bueno, lo dijo el senador y yo creo que estamos de acuerdo, y Claudio también, y mucha de la gente que nos está escuchando. Uno se puede endeudar y tiene además recursos guardados para poder enfrentarlo. Esto siempre uno dice, lo podríamos haber pensado antes. Si esto venía, es insólito que no lo hubiésemos pensado en enero, en febrero, y haberlo tenido planificado adecuadamente. Segundo, hay un grupo de profesionales que sacó un documento, ¿no es cierto?, una carta que le envió al presidente para enfrentar esta pandemia también de una manera distinta, más de local. Y ese documento, ¿no es cierto?, ojalá que el presidente lo escuche. No solamente le digo a Manuel José que es bueno convocar, ¿no es cierto?, a los economistas para enfrentar lo socioeconómico, sino que yo creo que urge invitar un grupo muy amplio de profesionales también para enfrentar lo de la pandemia, porque lo que nos está pasando aquí en La Pintana es impresionante como crece y crece sin detenerse. Ya en términos porcentuales, de hecho, por la cantidad de habitantes que tiene La Pintana, es tan o más grave que lo de Puente Alto. Porque se dice la cifra de Puente Alto, pero La Pintana está pegado a Puente Alto. Si uno ve el territorio, la cantidad de personas, ¿no es cierto?, activas en La Pintana es muy alta. Entonces, en esos dos ámbitos hay que actuar. Y en relación a la canasta, estamos trabajando, estamos distribuyendo las canastas. Yo he colaborado en La Pintana, pero como dije al principio, tú le deberías haber asegurado una transferencia a la familia que fuese superior a la línea de la extrema pobreza. Y eso no se hizo. Ya, esa fue la primera transferencia que se iba a hacer. En general, las personas de las poblaciones no malgastan el dinero. Los ricos tienen un porcentaje que lo malgasta, la clase media también, y los sectores populares también. Es el mismo porcentaje, el 4 o 5% de las personas que malgasta el dinero. El resto, el dinero lo destina a las necesidades básicas. Esas son las familias que conocemos nosotros en el Castillo, en La Pintana. Son personas que, si reciben una transferencia monetaria, la van a gastar localmente. Y desde el punto de vista de la economía, es mucho mejor gastarlo localmente a que te llegue una gran cantidad de cajas de alimento a un territorio. Imagínense la logística de distribuir 2,5 millones de cajas. ¿Por qué no le transferiste los 30.000 pesos con el ingreso, ¿no es cierto?, familiar de emergencia, y comprabas localmente en los comercios que están alrededor? En la feria que está allí, compras apetecibles. O sea, es insólito, yo lo encuentro descabellado. Y a las personas dependientes, como ya lo estaba haciendo la Municipalidad de La Pintana, con la ayuda de los vecinos de Las Condes, a ellos le entregas canastas. Ya se habían entregado en esta comuna 9.000 canastas a adultos mayores dependientes. Calladitos, lo habían distribuido gracias también a vehículos que había entregado una empresa automotriz gratuitamente. Entonces, yo digo, lo de las canastas ya está. La verdad es que no quiero seguir peleando con eso, pero desde el punto de vista de la política pública es descabellado. O sea, ver a la primera dama con 30 personas entregando una canasta en un departamento allá en una de las comunas, no sé, San Miguel o La Cisterna. Imagínense lo humillante que es, lleno de prensa de ustedes metidos ahí, sacando fotos en un departamento, entregando una canasta. Si esa canasta debería haber llegado a través de una transferencia monetaria y la persona compra en el lugar. Si todos están saliendo, vayan ustedes a las poblaciones, están las filas fuera de los almacenes con todos, ¿no es cierto?, con las precauciones del caso, están en las ferias. Entonces, eso que hizo el gobierno es insólito, no planificado. Eso lo habría planificado en enero. O sea, desde el punto de vista de la política pública, es una aberración. Un segundo, senador, para cerrar la idea con Benito. Benito, se ha hablado de que ha existido aprovechamiento político en la entrega de las cajas. ¿Identificas algo de eso en las imágenes que estás relatando? No, yo creo que es imprudencia. No sé si aprovechamiento político, no me voy a meter en eso, pero es imprudencia. Yo no sé, entrevistan a la primera dama. Yo lo encuentro súper incómodo que lleguen a tu casa 30 personas con toda la prensa. Piensen ustedes, llegan aquí a mi casa 30 personas con la prensa y me entregan una canasta que vale 30 lucas, me la entregan en las manos.
y después, ¿no es cierto? Con foto. Todo hablado. O sea, una invasión tremenda. Yo encuentro que una invasión tremenda a la privacidad. O sea, y desde el punto de vista de las personas a las cuales tú le entregas una canasta, los municipios ya lo estaban haciendo. Lo estaban haciendo de antes, con plata propia, con plata del Estado. Piensen ustedes que estas canastas se compraron con plata del gobierno regional. 100 millones de dólares que se los sacaron al Fondo de Desarrollo Regional, que estaban para proyectos para los pobres también. No es plata fresca que se entregó, no es plata nueva que se entregó. Se utilizó la plata que ya estaba destinada para los pobres y se le entregaron las canastas. Y se podría haber utilizado mejor, dices tú. O sea, lo que yo creo es que lo mejor es que tú le hagas transferencias monetarias y las personas libremente decidan qué hacer con su dinero. Porque una persona puede tener alimento porque le llegó de un vecino y necesita gas para cocinar. Porque una persona, ¿no es cierto?, puede tener alimento porque tienen algún tipo de trabajo y necesita parafina para poder calentarse. Entonces, el dinero lo destina a la familia y tiene la libertad de hacerlo. Y no que le estén enviando una canasta que al final, como salió en internet, algunos la van a comercializar. Senador, deme un segundo porque quiero aprovechar de preguntarle también acerca de esto al alcalde de Castro. Usted, alcalde, ha salido... Oye, se ha sacado... un segundo. Absolutamente en contra de lo que está diciendo Benito. Vamos a darte la palabra. Vamos a darte la palabra entonces, Manuel José, para que pueda responderle a Benito, y luego le quiero preguntar al alcalde también si se ha sacado fotos repartiendo cajas. Senador. Mira, me parece, yo no estoy de acuerdo con Benito, con mucho respeto. Yo creo que hace una ejemplarización burda de lo que se está haciendo. Primero, yo le encuentro toda la razón en el tema de la foto y toda la propaganda. Creo que es un error inmenso y eso atenta contra la familia. Pero en una política estructural, porque ahora es re fácil decir, y cuando uno no tiene la responsabilidad uno puede destruir todo. Si el problema es, en el minuto, cuando se tomaban estas decisiones, era el miedo de cuánto iba a durar y cómo iba a reaccionar. Mi experiencia como alcalde me dice que cuando nosotros le dábamos un subsidio a las personas, porque los municipios también pueden dar un bono, ¿no es cierto?, muchas veces, en un porcentaje no muy alto, pero no era menor, se iban a pagar cuentas, el fiado de distintas partes. Por lo tanto, yo creo que el tener un ingreso familiar de emergencia parejo durante 6 meses es extraordinario, pero el tema de las cajas no es una aberración, para nada. A mí lo que no me parece es que vayan a sacarse fotos con la gente, pero considero que es un tremendo aporte, y por eso yo siempre lo planteé y se lo dije al ministro de Interior, que aquí los protagonistas tenían que ser los municipios. Con esa información uno llegaba con estas cajas de mercadería, pero si la alcaldesa de La Pintana lo único que ha hecho en la prensa es pedir cajas de mercadería. Entonces, si hay un ingreso, por eso estoy diciendo, esto es parte de un globo, es parte de una estrategia complementaria. No es alimentar un país con cajas de mercadería, es dar cierta certeza mientras se aclaran todas estas cosas, porque además se plantea un ingreso y eso va al Parlamento y se demora. Por eso que es tan importante que exista una alianza y que el presidente tome la determinación, porque Benito dijo que aquí hay que tener un montón de profesionales, tiene toda la razón, pero en el área económica, donde hay que tomar riesgo, tiene que haber un grupo de personas que le dé sustento político. ¿Qué es lo que hicieron este grupo de personas con el llamado del Colegio Médico? Hicieron una propuesta, ¿no es cierto?, de 18 meses de entregar un ingreso, muy buena propuesta. Si eso se sustenta en el área chica, en la moneda, con ello, va a ser ley y va a salir. Senador, como se generó un debate, y también para darle la palabra luego al alcalde, Benito, ¿quieres responder eso o...? No, yo le digo una aberración del punto de vista de la política social. Las canastas ya las estaban entregando los municipios. Tú podrías haberte sentado con los alcaldes y haber dicho, ok, necesitamos inyectarle recursos a las personas para que puedan comer. ¿Qué calcula usted? ¿Cuántas canastas requiere cada municipio antes del anuncio presidencial? Y identificar a qué familia se le podía transferir esos recursos. Lo que yo digo es que cuando tú haces una compra masiva de canastas, al final, ¿qué es lo que ocurre? Te metes en un tema logístico de distribución de las canastas que nos toca a nosotros toda la semana aquí en el Castillo, en La Pintana, con mi esposa, y son poquitas familias las que nos toca distribuirle y sabemos de qué se trata, ¿no es cierto?, y comprarla, y termina afectando al mercado. Piensen ustedes lo que está pasando hoy día con las legumbres. Ya antes de la compra de las canastas, el IPC de los pobres había aumentado en un 10%. El alcalde de Santiago dijo que las primeras canastas le costaron X y las segundas canastas le costaron un 40% más cara. Entonces, el mercado, por supuesto que van a guardar productos para que suban los precios y puedan ganar más. Entonces, lo que yo digo es que en vez de inyectar esos recursos en la economía local,
funciona mucho mejor. Manuel José dice, hay personas a las cuales les transferíamos recursos y lo gastaban en otras cosas. Bueno, también ocurre en la riqueza y en la clase media. Lo que yo veo en la población es que no es algo, una mamá que recibe recursos, tiene que comprar comida y tiene que mantener su familia. Y no veo que haya un aprovechamiento, pueden haber de alguna familia, pero es muy bajito eso. Sí, es que ayer escuché a alguna autoridad, un segundo, senador, solo para complementar una idea con Benito. Escuché a alguna autoridad decir que en la entrega de las cajas era además una oportunidad de ir casa a casa contactando a las personas y conversando respecto a sus necesidades, que eso había sido como un beneficio no considerado, no contemplado, pero que se había logrado eso. Y me llamó la atención, entonces quiere decir que hay muy poco conocimiento, poco contacto diario con las personas, que se necesita una operación de este tipo para saber qué es lo que están pensando los ciudadanos, qué es lo que están viviendo. ¿Qué crees tú, Benito? Ahí en La Pintana, donde tú vives, llega habitualmente la autoridad. Bueno, me imagino que los alcaldes son los que están más cercanos, pero esto era a nivel gobierno. Bueno, yo creo que al que le corresponde y a los que les corresponde estar cercanos a los ciudadanos, para eso lo hemos elegido, es a quienes están en los municipios. Y el resto, a los parlamentarios, ¿no es cierto?, que pueden estar cercanos también y ojalá lo estén, le corresponde legislar lo mejor posible para tener un país, ¿no es cierto?, desarrollado, equitativo. Entonces no confundamos tampoco los roles. Y a quienes están en la moneda, ¿no es cierto?, gobernando, no eran parlamentarios, tienen que estar en contacto con los municipios, tienen que permanentemente alimentarse lo que ocurre en el poder local. Y seguramente desde enero debería haber una comisión solo de alcaldes y alcaldesas que se estaba monitoreando en la moneda lo que estaba ocurriendo, ¿no es cierto?, en el territorio. Se habrían planificado mejor las cuarentenas y habríamos tenido habría ido aparejado, ¿no es cierto?, la ayuda socioeconómica con la cuarentena, lo que no fue y fue a destiempo. Aquí en el Castillo, hace 8 semanas las personas tienen pocos ingresos, hace 4 semanas tienen muy pocos ingresos y tienen poco acceso, ¿no es cierto?, a los bienes porque no cuentan con esos ingresos. Entonces, esto tú lo podrías haber anticipado también si tenías contacto, como decía Manuel José, con los alcaldes, con los municipios, que era la forma de construir una política para enfrentar la pandemia. Recuerden ustedes, la segunda intervención de la Merkel en Alemania decía, si no hay confianza con los municipios no se puede construir, ¿no es cierto?, una estrategia. Y esto se basa en la confianza. Y esto no fue así, no partió así en el caso específico de lo que se planificó en Chile. Sí, yo había interrumpido al senador y después vamos con el alcalde. Senador Osandón. Primero, yo creo que hay un error yo entiendo el globo de lo que dice Benito, tiene razón, pero esta cuestión no es de ricos ni pobres. Yo creo que el odio social aquí es re complicado en esta época. Yo creo lo siguiente, yo creo que aquí alguien, y algo que nos ha demostrado esta pandemia, es que alguien tiene que cortar el queque y ese personaje tiene que estar en la moneda y en las altas esferas, y faltó una coordinación con los alcaldes. ¿Por qué? Yo te quiero dar un ejemplo. Es cierto que desde el punto de vista sanitario la cuarentena era importantísima y muchos alcaldes plantearon hace 2 meses, los alcaldes del área sur poniente, o sea, el área poniente de la región metropolitana, a hacer una cuarentena total. Yo me di la lata porque conozco el mundo municipal, de llamar a varias personas y ninguno estaba preparado porque a nadie se le había ocurrido que podía haber hambre. Fuimos pocos los que empezamos a decir, oye, va a haber hambre. Y me acuerdo haber llamado a Germán Codina de Puente Alto, él le he dicho, oye, tú estás pidiendo cuarentena para todo Puente Alto, ojalá te den la mitad al principio, pero hay que prepararse con las ollas comunes, con las bolsas, con el gas, que dijo Benito, que a nadie se le olvide que el gas es muy importante, ¿no es cierto?, con los vouchers de gas y todo. Y hoy día Puente Alto está entregando 5.000 almuerzos al día, que es una brutalidad. Y, ¿qué es lo que decía? Esto es un globo. Era súper fácil, ¿no es cierto? Era muy difícil planificar qué es lo que iba a hacer. Me acuerdo que el ministro Briones, que ha sido muy prudente, cuando dio el primer bono y lo empezaron a atacar, dijo, esto puede ser el primero de muchos, porque no sabemos lo que viene. Yo creo que hoy día está la información de lo que ha pasado en el resto del mundo. Yo creo que perfectamente, como planteamos algunos, el ingreso familiar de emergencia para darle certeza a esa gente de La Pintana y de todos lados que se pueda quedar en su casa, que reciban ese ingreso, no que se disminuya, sino parejo, por 6 meses, de tal forma de que se queden en su casa. Creo que es cierto que ha existido una suerte de desconfianza con el mundo municipal. Y esto va a ser muy importante en el Chile que vamos a hacer en el futuro, en el que soñamos. Yo soy un municipalista pero profundo.
nunca se le ha dado la importancia al municipalismo chileno, nunca. En atención primaria son los pobres y hoy día son fundamentales, pero siempre el per cápita bajo, nunca los pescan. Cero beca para poder desarrollar profesionales para atención primaria. Ya les quitaron la educación. La ayuda social, la información que decía Benito, para llegar a las familias que realmente lo necesitan. Entonces, cuando hablamos de las cajas de mercadería, para mí es una muy buena estrategia complementaria, no la base del resto de todo, porque puede ayudar mucho a los municipios a mantener la calma. Bueno, aquí hay un protagonista de uno de los municipios. Hablemos con el alcalde de Renca, Claudio Castro, que está con nosotros primero. Alcalde, ¿usted ha habido aprovechamiento político con la entrega de las cajas? ¿Se ha sacado fotos, por ejemplo, entregando cajas? Y además, de acuerdo a las cajas que recibe diariamente, ¿cuánto se demoraría en terminar de entregarlas? A ver, lo primero es que nosotros venimos entregando ayudas concretas, mercadería, elementos de protección personal, balones de gas y una serie de otros elementos que requiere con urgencia nuestra población desde hace meses. Esto no partió con las cajas del gobierno, partió desde hace mucho rato y todas las municipalidades también lo estamos haciendo todo el tiempo. Yo creo que el gobierno ha descansado mucho la política social en el mundo municipal, que además, como lo recordaba Benito, nosotros estamos administrando lo que no tenemos. Las municipalidades están muy golpeadas con los ingresos que no hemos recibido este año, pero además estamos haciendo la entrega de todo el apoyo social que no ha llegado del gobierno nacional, que es el único que puede echarle mano a recursos extra. Las municipalidades tenemos los recursos que tenemos, los que nos ingresan por los derechos, y todo eso está muy mermado este año. El gobierno puede tomar la decisión junto con el Parlamento de endeudarse, de aumentar carga impositiva u otras estrategias. Yo coincido que ahí los expertos han hecho sus propuestas, que es fundamental que eso se haga. En medio de esta pandemia, cuando el gobierno anuncia los 2,5 millones de cajas de mercadería, eso generó una expectativa tremenda en la población que requería hace mucho tiempo, no desde ese momento, las cajas. Recuerden ustedes que el presidente anuncia esta medida un día domingo, el día lunes empiezan protestas en El Bosque, luego continuaron en La Pintana, en Puente Alto. En Renca hemos tenido barricadas todas las noches desde que se anunciaron las 2,5 millones de cajas de mercadería. Luego el presidente ha venido una semana después, dicen, vamos a empezar la entrega de cajas de mercadería. Van a ser 1.000 por comuna. El gobierno anunció públicamente que el día sábado, después de que el presidente había hecho el anuncio, se iban a repartir 1.000 cajas de mercadería en Renca, cuando ni siquiera nos habían dicho a nosotros. Y de hecho al final terminamos repartiendo 500 el día domingo, pero el día viernes, cuando el gobierno anuncia eso, se volcó la gente acá a saber si es que a ellos les iba a tocar las primeras 1.000 cajas de mercadería que iban a llegar. Después nos dijeron 40.000, después nos bajaron a 36.000, esto mismo lo han dicho casi todos los alcaldes. ¿Cuántas le llegan al día, alcalde? Porque para responder la pregunta que le hice, ¿cuántas le están llegando al día para ver cuánto se debería demorar en entregarlas todas? En este momento nos están llegando 1.000 al día. Ya, o sea, aproximadamente más de un mes. Se mantiene. Y lo otro, contésteme si es verdad, porque se está dando la vuelta larga y no me respondió. Para saber también cómo funciona, no estoy solamente juiciando a usted. ¿Se ha sacado fotos parte de la estrategia comunicacional, por ejemplo, de la comuna, mostrar al alcalde entregando las cajas? Porque eso no lo hemos visto en usted, lo hemos visto en muchísimos alcaldes, lo que decía Benito. La respuesta es que no, porque yo no entrego cajas. Las cajas las entregan los funcionarios municipales que tienen responsabilidad. Yo no le he entregado ninguna caja a un vecino. Y sí, debo reconocer que desde el primer minuto en que llegaron las cajas, sí, acá aparecieron, y esto lo pueden decir prácticamente todos los alcaldes que ustedes entrevisten, pregúntenle, aparecieron candidatos a concejales, diputados, consejeros regionales y muchas personas de gobierno con su cámara sacándose la foto, incluso quitándole las cajas a funcionarios municipales, que son los que tenían que cumplir con la tarea. Acá no estamos hablando solamente de la entrega de los recursos sociales, estamos hablando de que lo estamos haciendo en medio de una pandemia. Entregar cajas de mercadería representa también un riesgo para la salud de la persona que recibe y de la persona que entrega. Sí, pero ahí el alcalde nos está confirmando, Maca, que hay aprovechamiento político. Hay quienes se aprovechan. Está pidiendo la palabra el senador y después vamos con Benito. Déjame completar un poquito más. Porque yo me tengo que ir. Me tengo que ir, perdonen. Pero antes de irte, Benito, una lástima, una pena que nos deje. Es tan interesante siempre escucharte. Sí, perdón. Los últimos minutos antes de despedirte, no sé si quieres cerrar la conversación con algún mensaje. Yo, por lo menos desde el ámbito en el que trabajo, creo que la sociedad civil se tiene que movilizar mucho más todavía por los sectores que están pasándolo mal. El Estado va a hacer su esfuerzo, vamos a tener estas discusiones que me parece bueno que las hagamos, y también seguramente en el Parlamento se va a discutir, en el Poder Ejecutivo.
pero la sociedad civil nos tenemos que movilizar. Las ollas comunes están funcionando, por lo menos en el Castillo, con apoyo de organizaciones de la sociedad civil. Y también la entrega de canastas para personas dependientes, que va a perdurar seguramente mucho tiempo, porque lo están pasando mal. Tenemos que continuar trabajando para eso. Ayer me llamaban, por ejemplo, que van a trabajar con niños que son crónicos del Hospital Padre Hurtado, entregándole alimento a un grupo de personas. Bueno, toda esa iniciativa, yo creo que desde la sociedad civil nos tenemos que movilizar, desde las organizaciones y desde las juntas de vecinos. Es muy importante el hacerlo porque así vamos a enfrentar mejor lo que viene y sobre todo este periodo largo de pobreza que vamos a tener y de mucha carencia. Benito, pero como lo dice también el senador Sandoni, ve todo esto como si fuera un círculo, no un globo, que todo está integrado. Eso va de la mano con el ingreso familiar de emergencia, ¿no? Va de la mano con hacerlo de forma sostenida y especialmente tratar de alargarlo a 6 meses, por ejemplo. Por supuesto, y comparto lo que dice Manuel José, y yo creo que comparto también lo que han dicho otros parlamentarios estos días. Si tú lo haces estable, bueno, derriba al final esa incertidumbre que tienen las familias de cómo van a poder por lo menos comprar el alimento y sostenerse ese mes. Y yo creo que eso ya minora la tensión familiar, algo que en la crisis económica del 82 no ocurrió, ¿no es cierto? Y llegamos a tener un 60% de pobreza que fue durísimo, ¿no es cierto? Porque al final los más pobres cargaron con la crisis. Yo creo que ahora con la sociedad civil, con lo que está haciendo el Estado, los más pobres no tienen por qué cargar con la crisis, la tenemos que cargar todos en conjunto y todos en conjunto salir. Benito, y por último, ya para estrujarte los últimos segundos. No, más, aprovechemos, pues, Benito, antes que te tengo que ir, un par de preguntas, Ya, pero es la última pregunta. ¿Crees que se ha desaprovechado la organización y la presencia en terreno que tienen esas organizaciones civiles? Hay muchas fundaciones, muchas organizaciones que están ya trabajando desde hace años en puntos donde son más necesitados. ¿Tendría el gobierno que haber utilizado, o está a tiempo todavía de utilizar esa organización para hacer llegar la ayuda? A ver, primero, la naturaleza de las organizaciones es que se mueven y se movilizan por sí mismas. El gobierno puede ayudar, el Estado puede ayudar, pero bueno, no tiene que depender de eso. La ciudadanía se moviliza. Manuel José o yo creo que Claudio pueden decir que la mayor cantidad de las ollas comunes la creó la comunidad. Y los primeros insumos, muchos fueron de la propia comunidad. Y yo creo que esa es la riqueza. El Estado después puede, ¿no es cierto?, colaborar, se puede sumar el municipio. Hay municipios que ya están apoyando a la olla. El municipio de La Pintana está canalizando ayuda también a algunas de esas ollas. Pero yo diría que la naturaleza de la sociedad civil nos lleva a nosotros movilizarnos con nuestros recursos. No esperar que otros los pongan, que el Estado o los parlamentarios, ¿no es cierto?, sino que nosotros nos tenemos que movilizar, porque a nosotros nos duele lo que le está pasando a los demás. Y eso es lo que tenemos que hacer ahora. En el año 82 estábamos en un gobierno que era una dictadura y era muy difícil que la sociedad civil se movilizara en la envergadura que lo podemos hacer ahora. Ahora en democracia no podemos quedarnos en el balcón acusando al Estado, acusando a los parlamentarios, a los municipios, sino que tenemos que salir nosotros a colaborar y ponernos al servicio en el territorio de lo que están haciendo esas organizaciones comunitarias y los municipios, que es muy importante porque han ido generando una red también de esas mismas ollas comunes y de la misma entrega. Por ejemplo, las cajas, la organización que aquí se había logrado con los adultos mayores había sido georreferenciada, o sea, se sabía dónde estaban los adultos mayores. Y si alguien quiere venir a trabajar, bueno, eso está en la información municipal. Y yo creo que esa sociedad civil se tiene que mover en coordinación con los otros, pero no cargar al Estado con una nueva solicitud de recursos, porque eso sería, ¿no es cierto?, ahogar más al Estado. Nosotros tenemos que movilizar nuestros propios recursos, la comunidad se tiene que movilizar. Benito Arando, presidente ejecutivo además de América Solidaria, que se preocupa no solamente de la situación en Chile, sino que lo que pasa en el continente. Un abrazo, Benito. Abrazos a tu familia también. Bueno, continuamos conversando además con el senador Manuel José Sandón, el alcalde de Renca, Claudio Castro, y se nos integra el doctor Felipe Rivera, Maca. Sí, pues ya parte de la casa, el doctor. Sí, Manuel José. Mira, es que yo quiero agarrar 2 o 3 temas. Primero, para cerrar lo que dijo Benito, el tema de la sociedad civil es fundamental. Y esto nos va a ayudar para planificarnos a futuro, digamos, para ver los catastros y las organizaciones, para no solo funcionar sobre la base de la fe que tú puedas tener con personas, porque les va a pasar recursos y todo, pero es fundamental no solo para coordinar mucha de la ayuda del Estado de los municipios, sino también para que ellos se coordinen con los municipios. Yo les quiero dar un ejemplo. Cuando yo era alcalde, muchas veces, y el alcalde Renca lo puede ver, había una inundación, por ejemplo, y aparecían estas ONG o fundaciones en un sector, un campamento, ciertas villas.
pero cero coordinación con el municipio. Y el día domingo veíamos en la feria cómo se vendían los pañales de cierta marca y todas las donaciones que habían llegado, porque en el fondo mucha gente pedía ayuda que no necesitaba o se ponían a cola varias personas. Entonces ahí el rol del municipio es muy importante. Pero quiero hacer un llamado de atención a la actitud del alcalde de Renca. Yo no he escuchado en ningún minuto que dé las gracias que le van a llegar 40.000 cajas de ayuda. 1.000 diarias es una brutalidad y es mucho. Pero Manuel, otra José, cosa ¿cómo es voy a estar dando gracias porque el Estado cumpla su rol? Lo tiene que hacer. No. A ver, mira, si aquí, más que rol o no, es como que yo pidiera que me agradecieran a mí porque ando trabajando.